Ahí voy a ver, parece que proyectó el PPT, pero iba a proyectar el PowerPoint, pero no importa. Ya lo puse. Ahí está. Ahí sí, me parece. Yo proyecté el que está en PPT, que es el que yo siempre les envío, que es más fácil de visualizar que el PowerPoint. Ya chicos, bueno, acá estamos en la hora. Buenos días. Ya iniciando la semana para nosotros. Ustedes ayer ya tuvieron su clase de la semana. Bueno, ya nos queda poquito, imagínense, estamos en el mes de noviembre. Como les comentaba hace algunos minutos, la idea es que podamos retomar algunos objetivos que ya hemos trabajado, pero es que es necesario que ustedes los tengan bastante claros para ser promovidos a séptimo básico, ¿ya? Por eso hoy día nuevamente vamos a volver a leer textos literarios y no literarios, ¿ya? Porque recordemos que anteriormente hemos visto este tipo de textos. La idea es que obviamente empecemos a trabajar con la información que tienen estos textos y la relación que estos deben tener porque hablan de las mismas temáticas. Como les decía, vamos a trabajar con el texto del estudiante. Es poquito lo que nos queda del texto, ¿ya? Recién comentábamos que también no todos, bueno, una compañera no lo tenía. En este PPT igual se proyecta el texto, si no, se puede descargar también. Y si no, podríamos también proyectarlo acá si no está tan visible. Evaluar en la medida que vayamos haciendo la clase. Recordemos algunas reglas claves para que esta clase funcione bien. Espero que puedan participar, ya no tengan miedo a abrir su micrófono y poder opinar, a preguntar, ya si tienen dudas. El chat también, bueno, es una instancia para que la profesora también va retroalimentando, así que estén pendientes, no para que conversen ni tampoco para que se llamen la atención, ¿ya? Bueno, como se nota ahí, dice leamos textos. La idea de hoy es justamente esa, que leamos, ya que ustedes también puedan participar leyendo y que nosotros podamos después asumir, ¿cierto?, qué es lo que nos entrega este texto. ¿Qué vamos a realizar hoy? ¿Ya? Hoy día vamos a trabajar con dos objetivos, el objetivo de aprendizaje 3 y el objetivo de aprendizaje 6. El objetivo de aprendizaje 3 lo hemos trabajado anteriormente y el objetivo 6 también. Por un lado, vamos a leer y familiarizarnos con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación, reconocer su valor social y cultural. ¿Qué es lo que vamos a leer hoy? Una leyenda. Anteriormente nosotros en el primer semestre leímos mitos, ¿ya? Pero no alcanzamos a leer leyendas. Nos faltó, ¿cierto? Por eso es que es importante que retomemos este objetivo para poder leer ahora leyendas. Objetivo de aprendizaje 6, leer independientemente y comprender textos no literarios. Este que vamos a leer es un artículo informativo y nosotros sí hemos leído artículos informativos. De hecho, hace muy poquito lo hicimos. Hemos venido trabajando en las clases y hemos leído textos o artículos informativos sobre diversos temas. Entonces, el objetivo de la clase de esta es que vamos a leer una leyenda titulada Leyenda de la hierba mate y un artículo informativo sobre el mate. Entonces, ahí nosotros ya podemos asumir, si miramos los títulos, de que hay algo similar en ambos textos, ¿cierto? La diferencia es que uno es, literatura, como la leyenda, y el artículo que es un texto no literario. ¿Ya? Como para que ustedes ya suman esa diferencia, aun cuando terminemos de trabajar con estos textos, vamos a poder reflexionar también sobre lo que yo les indico, para posteriormente responder a interrogantes. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Recuerden también, bueno, antes de iniciar, de que tienen hasta hoy día para poder entregar la producción de textos. Recuerden que estábamos produciendo textos y la semana pasada se les dio la tarea de que hicieran un instructivo, un afiche y una noticia. Y esa era la que les faltaba, ¿ya? Hay varios sí que me las entregaron. Yo ayer tuve la oportunidad de poner las notas. Son bastante buenas, las notas por lo menos que ya yo tengo listas. Ya los que les falta que me entreguen trabajo, la idea es que se motiven y puedan entregármelos, porque yo necesito poner esa calificación porque es una nota sumativa, ¿ya? Así que hasta hoy día tienen para entregar el instructivo, el afiche y la noticia. Está dentro del plazo todavía.
¿Ven? Ahí está el texto. Cuando nosotros, por ejemplo, yo saco el texto igual que de donde la profesora les indicaba, ya en PDF, aparece ahí, ¿cierto? Prohibida su reproducción, que aparece como un código de agua, ¿ya? Voy a ver si es que lo puedo, no, parece que no sé si se puede poner, sí, parece que se puede poner un poquito más grande. Ahí sí, déjenme ver. Ahí, ¿ven? La idea de esta semana, bueno, de lo que vamos a hacer hoy día, es que vamos a leer la leyenda titulada Leyenda de la hierba mate, de la página 89, y vamos a responder a interrogantes, ¿ya? A mí igualmente me gusta el físico, ¿ya? Pero yo se los pongo ahí. Me gustaría saber si a alguien le gustaría leer. Voy a ver si lo puedo poner un poquitito más grande. Yo. Ya, súper bien. Esperen un poquito, vamos a ponerlo lo más grande que se pueda. Si no, lo voy a ir corriendo, déjenme subir esto. Sí, ahí de hecho nos queda solamente como el nombre, así que lo vamos a dejar ahí. Ya. ¿Inicio? ¿Cómo es? Sí, chicos, antes sí, sigan la lectura. Recuerden que siempre la idea es leer 2 veces los textos. Por tiempo, de repente acá no podemos hacerlo. A veces lee alguien, ¿cierto? Después yo termino leyendo algunas partes, pero intentemos hacerlo más comprensiva esta lectura para que podamos después responder las preguntas que no tienen tampoco tanta complejidad. Ya, ahora sí. Yanela, ¿cierto? Sí. Ya, Yanela. Recuerden que la página Leyenda, 89, disculpa, Yanela, ahora sí. leyenda de la hierba mate. Una noche yací la luna, con Araí, la nube, descendieron a la tierra en forma de hermosas mujeres, fascinadas por la belleza de la selva paraguaya. Recorrían los sinuosos senderos entre la vegetación cuando de pronto la sorprendió un yaguarete que amenazaba lanzarse sobre ellas. Atemorizadas, quisieron huir, pero la fiera les cortó el paso con un ágil salto. Yací y Aray quedaron paralizadas de horror, y ya la fiera se abalanzaba sobre ellas, cuando en el mismo instante en que quedaba, él saltó. Una flecha surcó el aire, hiriéndola en un costado. Espérame, Yanela, si se fijan ahí, bueno, ha hablado primero de un yaguarete, ¿cierto? Y dice que las quería amenazar y esta fiera, ya sabemos que es una fiera, ¿cierto? Les cortó el paso, salta, ¿cierto? Y antes de que obviamente llegue a ellas, una flecha surcó el aire hiriéndola en un costado. O sea, esta fiera, a eso se refiere. Ya, Profe, Yanela, ¿sí? es que no sé si es que sabrá esto, pero es que allá en Argentina es donde toman mate y allá en Paraguay es tereré, que eso es como el mate pero helado. Sí, 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 de hecho o sea, no sabía específicamente, ¿cuál me dijiste que era el lago? ¿El? El tereré en Paraguay. Ah, ya, La súper bien. experiencia de que tomo mate con mi abuela. No sé si a ustedes les gusta el mate, o sea, en general les gusta. Yo tomo mate tibio, pero por si acaso se me cae. Sí, a mí me pasa lo mismo, a mí me gusta el mate, pero no puedo tomar mate porque me gusta también tibio. Y la gente comparte, bueno, comparte la boquilla también, entonces, ¿y quién va a querer tomar mate más helado si la idea es que sea caliente? Entonces, por A eso mí me a cuesta. veces, a mí a veces mi abuela me deja ahí tomando mate solito. O el mate leche también es muy rico. Sí. La Emi, ¿cierto? Ya, la Yanela, continúa leyendo el texto y de ahí conversamos con el mate, porque hay harto que hablar del mate. Ya. Que ven un viejo que en ese momento, A donde dice, sí, un viejo, sí, andaba por el lugar, vio el peligro que corrían las dos mujeres, y sin pérdida de tiempo disparó la flecha.
Pero la fiera no había sido herida de muerte y enfurecida se abalanzó sobre su atacante, que con la destreza del mejor arquero volvió a arrojarle otra flecha que atravesó el corazón. El peligro había desaparecido. Yací y Aray habían recobrado sus primeras formas y ya estaban en el cielo convertidas en luna y nube. Entonces el viejo volvió a su casa pensando que todo había sido una alucinación. Sin embargo, esa noche mientras descansaban, Yací y Aray aparecieron en sus sueños y después de darse a conocer, agradecidas por su nobleza, le hicieron un regalo. En sueños le explicaron que cuando despertara encontraría a su lado una planta cuyas hojas debían ser tostadas para hacer una infusión. Esta bebida reconfortaría al cansado y tonificaría al débil. El viejo despertó y efectivamente vio la planta a su lado. Cosechó sus hojas y las tostó, tal como le había dicho Yací y Aray. Aquella infusión era el mate, una bebida exquisita, símbolo de amistosa hermandad entre los hombres, hasta el día de hoy. Muy bien, Yanela, gracias. Bueno, acá he extraído, dice Piña, Juan y Recabarren, Marcela, composición 2011, Leyenda de la Yerba Mate, en un viaje por las letras, antología literaria, Santiago Aguilar, ediciones, que ahí es donde, cierto, se extrajo este texto. Si nos devolvemos un poquito, bueno, recién también, como decía la Emilia, ¿cierto? El texto, el título nos dice bastante del texto, ¿cierto? Nos dice y nos habla sobre la leyenda de la yerba mate. Recordemos una de las diferencias que son claves quizás, bueno, cuando yo después les haga algunas preguntas, entre el mito y la leyenda, ¿ya? Ustedes en la prueba tuvieron también la oportunidad y anteriormente también de hacer un mito. El mito en general se confunde con la leyenda, sí, se confunde con la leyenda, pero tienen diferencias que son igual claves para que ustedes puedan realmente diferenciar una de la otra. Los mitos por lo general hablan de el origen o la creación de algo, ¿ya? Y tiene personajes extraordinarios, personajes mitológicos, héroes, ¿ya? Princesas. En cambio, las leyendas no quiere decir que no tenga este tipo de personajes, porque también los puede tener, pero por lo general es mucho más local. O sea, no explica el origen de algo en general grande, sino que localmente puede explicar el origen de algo, pero específico. Como por ejemplo podría ser la hierba mate o el mate en general, ¿ya? Donde vemos que también hay cosas como maravillosas, porque al inicio cuando dice una noche, y así la luna con Araí, Araí, la nube, o sea, si se fijan es la luna con la nube, descendieron a la tierra y en forma de hermosas mujeres. O sea, ahí ya vemos algo que hay algo extraordinario. Bueno, fascinadas por la belleza, ¿cierto? Recorrían y de repente los sorprendió esta fiera, ¿cierto? Que saltó encima de ellas y paralizada ya de horror, ¿cierto? Se abalanzó, pero al mismo instante alguien que vio que las estaban atacando le lanzó, ¿cierto? Una flecha y hirió a la fiera, pero no alcanzó a matarla, ¿ya? De esta fiera, bueno, había sido herida, pero aún así estaba enfurecida y se tiró encima del atacante, que era la persona que les había tirado la flecha a estas mujeres, ¿cierto? O sea, le había tirado la flecha, perdón, a la fiera para que no les hiciera daño a estas mujeres. Cuando el peligro desapareció, ¿cierto? Habían recobrado sus primeras formas y ya estaban en el cielo. Y él dijo, bueno, algo tiene que haber pasado acá, a lo mejor volvió a la casa, ¿cierto? Tiene que haber sido una alucinación. Y dice que esa noche, mientras yacía, bueno, aparecieron en su sueño y le explicaron, ¿cierto? Como en agradecimiento, y le hicieron un regalo. Y ese regalo era este mate, un mate que es una bebida que reconforta al cansado y fortifica al débil, tonificaría, perdón, al débil. Y el viejo despertó, ¿cierto?
Y efectivamente estaba la planta al lado y esta planta o aquella infusión, como recién comentábamos con la Emilia, bueno, el mate, que es una bebida exquisita para algunos, yo diría que sí, es rica, símbolo de amistosa hermandad entre hombres hasta el día de hoy. ¿Por qué hermandad? Porque por lo general, bueno, ahora con el tema del, del virus, el COVID, es difícil poder hacerlo porque la hierba mate o el mate se comparte, ¿cierto? No sé si ustedes toman mate o han visto a la familia tomar mate, cuando se sientan al lado del fogón, ¿cierto? Con una teterita, ¿ya? O ahora con un termo. El mate o la boquilla se comparte con las otras personas. O sea, yo paso mi mate, ¿ya? Y el otro lo toma y el otro lo toma. Cosa que ahora con el COVID no podríamos hacer, ¿cierto? Porque teníamos que tener... ¿Alguien quería hablar? Javiera, ¿La Javiera? ¿Sí? cuando vamos con mis abuelas, tomamos mate. Yo, ¿Ya? mi papá, a una vez mi hermana, pero yo tomo mate y queda así como un poco calientita. El mate, como mío. Pero Javiera, la escucho muy bajito, pero usted me dice algo de la hermana, ¿cierto? ¿Que toman mate o la hermana? Ahí no la alcanzo a escuchar tan bien. Profe, ¿Sí? es que yo ahí voy como que junto con mi mamá y junto con mi abuela, ¿Sí? los viernes a la casa de una tía mía. Y Ya. allá aprovechando, tomamos el mate de las 4, ok, no. Pero sí tomamos mate. Y ahí tiene que llevar cada uno su mate. Todas las como que... Es que ahora sí, porque de verdad que, bueno, yo también, no, de verdad no tomo mucho mate, pero no porque no me gusta, a mí me gusta harto. Pero en general a mi familia le gusta el mate caliente, como debe ser, no tibio. Y yo me quemo. Entonces, como me quemo, no tomo mate. Pero, ¿por qué? Por lo mismo, porque también comparten. Y me da nervio que cuando se pasa en la boquilla me llega la lengua y me quema. Entonces, por eso no. Y en el caso, como dice la Emilia, bueno, ahora sí se están juntando a tomar mate todavía. La idea es que cada uno tenga bueno, tiene un nombre, pero es para tomar el mate, ¿cierto? Y la boquilla. Y hay gente que lo sigue haciendo, se junta a tomar el mate en vez de tomar el tecito, bueno, se toma más temprano que el té o que la 11, ya como a las 4, efectivamente, como decía la Emilia, Me gusta el mate tibio. el mate tibio. A mí me gusta el mate tibio. Y el mate leche también me gusta mucho. Y también es más tibio porque como la leche no está tan caliente, ¿cierto? Como que le da una tonalidad un poco más baja. Hay mate con menta, ustedes pueden echarle varias otras hierbas que son muy ricas. ¿Verdad? Que cuando estábamos así tomando mate con mi tía y con algunos familiares más, ¿Sí? había dicho alguien de que allá en la higuera también todavía toman mate. Sí, hay varios lados toman mate. Sí, Mi en la familia, por higuera. ejemplo, también. Ah, ya. Mi familia que también, bueno, se juntan, como les digo, de repente las tardecitas, los que están más cerca, sí van a tomar mate. Y como les digo, es rico también y ayuda para varias cosas. Sí, es bueno, una plantita que efectivamente, como lo dice el texto, dice esta bebida reconfortaría al cansado y tonificaría el débil. O sea, entre tomarte un café, ¿ya? Y entre bueno, tomar una hierba mate, bueno, la idea es tampoco tomar excesivamente porque todo en exceso también hace mal. Si es una hierbita, es una plantita que efectivamente te puede ayudar, pero también te puede perjudicar. Entonces tampoco ser extremo. Pero de repente es un poco más natural tomarse un mate que tomarse quizás un café, dependiendo del café que ustedes tengan, porque lo ideal sería que fuera un café de grano, pero como la mayoría no tenemos de grano, ¿ya? Tomamos el café, ¿cierto? Como en polvo, y de repente tiene más químicos que otras cosas. Entonces, por eso la hierba es como más natural, ¿ya? Profesora Ibáñez, Sí, el Moisés dice que, por ejemplo, que le echa hierbabuena, cedrón, canela y cascarita de naranja. Yo imagino que debe quedar súper rica esa mezcla. sí, sí, Y sí, sí, la sí, Elena, claro, la Elena también hace énfasis en que, claro, con la gente que lo consume en exceso, dice que puede producir nerviosismo o aumentar el ritmo cardíaco, porque efectivamente, como es tan caliente, como sube la presión un poco también. sí, eso, todo lo que dicen es cierto. Por eso tampoco es muy bueno en exceso beberlo.
Y como dice el Moisés, con varias otras cosas es muy rico. Yo, por ejemplo, he visto, no sé mucho de mate, pero lo que recién decía el Moisés es lo que yo por lo menos he visto que le echa a mi suegra. Esta cascarita de naranja, ¿cierto? Que la deja después de que, no sé, pues siempre ocupa todo, de hecho hasta para hacer el queque, todo. Entonces le echan otras cositas o que quedan más, bastante rico. Es tomar es Moisés, bueno. Moisés dice que bueno, que ahí uno puede ir variando, pues no ponerle todo junto al mate, un día cascarita naranja, otro día cedrón, ir ahí variando. Sí, sí, me Eh, imagino que sí. Pero bueno, como les digo, nosotros, por ejemplo, ahora vamos a tener nuestro estreno el próximo martes 17 de nuestra mateada literaria. la verdad, pues sí. Claro, y vamos a tener un programa que va a durar un poquito más de una hora, donde van a ver a todos sus compañeros, van a poder ver a los compañeros de octavo haciendo videos y van a ver también su cuadernillo poético. Lo vamos a presentar, hay unos trabajos muy bonitos para que ustedes puedan ver su trabajo y ahí como va a ser un programa, si hubiéramos estado en el colegio, las mamás llevaban su mate, pero también las mamás llevaban un quequito y alguna cosita rica para acompañar el mate. Perfecto. Entonces, los invitamos a que ese día estén cómodos, tranquilos y ojalá puedan ver todo el programa porque la verdad está muy bonito y van a poder ver a sus compañeros que no lo hemos visto en todo el año. Exacto. ¿El día? Sí, Próximo martes 17 a las 10. La hora todavía tengo que confirmarla, pero le voy a llevar la invitación, va a ser un estreno en Facebook. Me acordé de que un año yo había llevado a mi abuela porque mi mamá justo se fue. mm, Y entonces, aprovechando de que era la mateada, yo dije, ya, vamos a llevarla, vamos a decirle que lleve matecito. No me acuerdo si es que tomó mate al final, pero hoy por lo menos conocí al profe Julio. ujú. Ah, sí, yo Bueno, me en todo acuerdo. caso, tiene toda la razón la profesora Carola, pues, o sea, tenemos la mateada, ¿cierto? Y la idea, bueno, con el nombre también renombra, ¿cierto? También lo que es el mate o la hierba mate. Y como antiguamente se decía la profesora, ¿cierto? Se podía compartir este mate en vivo y en directo y ahora vamos a tenerlo de otra manera. Pero como dice la Emi, a lo mejor sí, la abuelita tiene que haber tomado mate y yo creo que sí lo llevó. No sé si alguien más iba a decir, Emi, ¿usted iba a decir algo? ¿O alguien más, la profesora? Me Ya iba a no. interrumpir así. La Javi me costó escucharla un poquitito, no sé qué me había dicho, pero escuché algo como de la hermana. Si después puede hablar, nos dice, ¿ya? Ya, miren acá, también se nota, bueno, un poquito no tan visible, pero estas preguntas aparecen en la misma página. Y son preguntas, como les decía, muy simples de poder responder, ¿ya? Dice, ¿qué tradición de la cultura guaraní se conoce en esta leyenda? Recién hemos hablado, justamente estamos hablando de esto. ¿Cuál sería la tradición que nos indica este texto? ¿Qué tradición nos trae? Bueno, eso también es otro importante. Si los mitos hablan sobre el origen o la creación, las leyendas son locales y nos hablan sobre las tradiciones de algunos sectores o lugares. En este La caso, leyenda ¿cuál sería la tradición de esta leyenda de la hierba mate? de que se va pasando. Ya, pero Ay, como que creo que le encontré un poquito de lógica que el mate se va pasando de persona a persona y la leyenda se va pasando de persona a persona. es que de hecho la leyenda se va, como lo dice la Emilia, pasando de persona a persona y el mate justamente, o sea, se pudo hacer alguna comparación. Y esto que tú me dices, Emi, por ejemplo, se va pasando eh, bueno, de lugar a lugar, pero ¿qué es lo que se está pasando en este texto? ¿De qué es lo que hemos hablado? Del mate. Del mate, muy bien. Porque dice, ¿qué tradición de la cultura guaraní se reconoce en esta leyenda? Bueno, para que sea respuesta completa, ¿cierto? La tradición de la cultura guaraní que se recoge en esta leyenda es, ¿cierto? El beber, ¿cierto? Hierba mate. Y acá lo tengo porque acá también tenemos algunas respuestas, no quiero mostrarlas todas porque es la idea, pero ahí pasa, la costumbre de beber hierba mate. Y eso también es importante, miren, ¿qué tipo de narrador está presente en el relato? ¿Cómo lo sabes?
Si recordamos contenidos anteriores que ya habíamos visto y nos devolvemos un poco al texto, cuando dice, una noche y así la luna con Arai, la nube descendieron a la tierra, este narrador que está en la historia, ¿está participando de la historia o no está participando de la historia? Esa es la primera pregunta que ustedes tienen que hacerse para saber qué tipo de narrador es. ¿Participa o no participa de la historia? ¿Qué No quiero decir? participo. Por ahí escuché, ¿cierto? No participa. ¿Quién es la Nicole? ¿Sí Sí. o no? Ah, Nicole, súper bien. No participa de la historia. ¿Por qué no participa de la historia? Porque, por ejemplo, Yací, la luna, es un personaje, ¿cierto? Y ella no está relatando la historia. Arai, la nube, tampoco está relatando la historia. El que las ayudó, ¿cierto? Que parece ser que es un hombre, tampoco es el que está contando la historia. Y sí, dice un viejo, un viejo. Después, ¿qué más dice? ¿Hay algún otro más? No, aparece el tema del sueño, esta bebida, ya, la infusión, no. Entonces, si nos fijamos, como dice Nicole, no es un personaje, o es un narrador, perdón, más que un personaje, disculpen. Es un narrador que está fuera de la historia, no está participando de ella. Entonces, un narrador, ¿cierto?, que habla en tercera persona porque está contando la historia de estos personajes, de Yací, Arai y el viejo. Si lo miramos un poco más profundo, ya sabemos que es un narrador que está fuera de la historia, está en tercera persona. ¿Será un narrador que conoce lo que sienten los personajes o será solo un narrador que cuenta lo que ocurre? ¿Qué creen ustedes? Cuando, por ejemplo, dice fascinadas por la belleza, después decía atemorizadas. Se quedó embobado. ¿Qué será? Sí, pero ¿será un narrador que conoce solamente lo que observa? O sea, ¿Omnisciente? muy bien, muy bien. ¿Quién dijo la Emi, no? ¿La Emilia? Sí, Es sí. un narrador, muy bien. Miren, si se recuerda el narrador omnisciente, es un narrador que está fuera, bueno, fuera de la historia, es un narrador que está en tercera persona, o sea, no participa de los hechos, pero es un narrador que conoce todo, es como un dios. ¿Por qué como un dios? Bueno, se le dice así porque es un narrador omnisciente, omni, ¿ya? Como omnipresente, omnipotente, y este narrador conoce lo que sienten los personajes. De hecho, hasta se puede anticipar en los hechos. O sea, nos entrega harta información. ¿Y cómo nosotros lo podemos notar en el texto? Porque dice, fascinadas por la belleza de la selva paraguaya. Podrían haber dicho, no sé, a lo mejor si hubieran sido un narrador que no se involucra con lo que sienten estos personajes, podría haber solamente relatado lo que ellas hicieron, que bajaron, que estuvieron en la selva, que tomaron tal cosa, que hicieron tal cosa, siendo como solamente como una objetividad. Pero este no, este sabe que ya estaban fascinadas, sabe que estaban atemorizadas, eh, sabe que estaban con horror porque quedaron paralizadas, ¿ya? ¿Qué más sabe? Dice el peligro y habían desaparecido. Recuerden que hasta se convirtieron en la luna, ¿cierto? Y en la nube nuevamente. Lo sabe todo. Muy bien, esa es la palabra también clave. Lo sabe todo. De hecho, hasta puede saber lo que soñó este viejo. Y sabe que en este sueño ya les explicaron, ¿cierto? Lo que había pasado con esta planta y esta bebida que era un regalo, ¿ya? Y que él tenía que, bueno, que obviamente cosechó sus hojas, dice, y las tostó hasta tal como le habían dicho Yací y Arai. Entonces, como ustedes mismos lo dijeron, todo, este narrador lo sabe todo, aun cuando está fuera de la historia, o sea, no es un personaje dentro de, pero es un narrador como un dios en este caso un narrador omnisciente, ¿ya? De aquí nació el mate. Supuestamente así, pues así dice la historia, que así nació el mate. Dice qué tipo de narrador está presente en el relato, como lo sabes, es un narrador omnisciente, ya un narrador que está en tercera persona, fuera de la historia, y como ustedes lo dijeron, habla de todo, lo sabe todo, todo, todo. ¿Ya? ¿Qué es el yaguareté? Responde usando la estrategia de claves contextuales. Si, por ejemplo, nosotros leímos el texto al principio y no sabíamos lo que era, ¿pudimos nosotros después, ya cuando avanzaba el texto, saber qué era?
¿o no? Por ejemplo, al principio lo dijo, ¿cierto? No sé si todos sabían lo que era un yaguareté, porque Yo dice, no. ya, pero después se dieron cuenta que era, porque como dice, entre la vegetación, cuando de pronto la sorprendió un yaguareté. ¿Mm? Allá en Paraguay puede que le cambien nombres a animales. O sea, como que, no sé, podríamos decirle un nombre acá en Chile y allá en Paraguay, en otro país, le podrían decir de otra manera. Exacto, de hecho acá nosotros lo conocemos con otro nombre, que es el jaguar, ¿ya? Pero sí, en diferentes lugares, bueno, no es que, tienen diferentes nombres nomás, y es parte de la cultura. Me imagino que acá le llamamos león y allá le llaman tigre, acá le llamamos tigre y allá le llaman león. Ujú. O sea, por ejemplo, podemos fijarnos que en otros diferentes lugares les ponen nombres diferentes. Para nosotros, por ejemplo, entre el tigre y el león hay una diferencia. En otros lugares puede que no la haya. Pero allá, por ejemplo, el yaguareté, nosotros que no lo conocemos de esa manera. A lo mejor lo conocemos como jaguar, no sé, a lo mejor tampoco. No es un animal tan, como podríamos decir, como recurrente que nosotros lo nombremos, como el león, o el pollito, la vaca, el perro, no sé, no es como tan usual. Pero, por ejemplo, ya si no sabíamos qué era, nosotros en la medida que avanza el texto podemos darnos cuenta qué era, porque en el segundo párrafo, cuando dice la sorprendió un yaguarete que amenazaba lanzarse sobre ellas, hasta ahí dijimos, bueno, ¿qué será? Ya, atemorizadas quisieron huir, pero la fiera les cortó el paso con un ágil salto. O sea, yo ahora ya sé que si me dice fiera, puedo decir, ah, es un animal. Y aparte, si me dice que es fiera, debe ser como bravo, ¿cierto? Y aparte, si saltó, tiene que ser ágil. Entonces yo ya ahí me lo puedo empezar a imaginar cómo es. Fiera también puede ser femenino. También, sí, de hecho sí. También es un elemento contextual que me ayuda a poder saber qué es ese concepto. De hecho, también parece que después dice, pero la fiera no había sido herida de muerte y enfurecida se abalanzó sobre su atacante, que con destreza del mejor arquero volvió a arrojarle una flecha, otra flecha que le atravesó el corazón. O sea, yo me la imagino de verdad como larga, no sé ustedes, pero así es como si salta, ¿ya? Y aparte se le tiró encima, eh, y que tiene que haber sido también fuerte, porque si le tiraron una flecha y le hirió, ¿cierto? Pero tampoco de muerte, y volvió, ¿cierto?, a tener la fuerza y atacar a este viejo, tiene que haber tenido también mucha agilidad, mucha fortaleza. O sea, como que Profesora, ¿Mm? Iba a hablar. la acabo de buscar la fiera. ¿Y usted qué ¿Sí? piensa que Ay, no escuché toda la pregunta. Una fiera, usted, ¿cierto? sí, qué piensa que es una fiera? A ver, yo pienso que una fiera es un animal, es lo que yo por lo menos pienso, lo que yo pienso, es un animal, ¿cierto? Que es fuerte y que por lo general tiene, como que es un poco, como lo dice, ¿cierto? Recién escuché y que me soplaron, como un poco más salvaje, ¿cierto? Aparte, como estamos en la selva, ¿ya? Estamos en un lugar un poco no domesticado de alguna manera, yo creo que por eso se dice se fiera. Es lo que yo pienso, por lo menos. ¿Por qué me lo consulta? Siendo jaguar, bro. Tienen los ojos azules. ¿El jaguar? Ese es, Ese Ah, jaguar es mi favorito. Mira, tiene los ojos azules. ya. Yanela lo está Se puede dar mostrando. una vuelta con el Ah, cebolla. por eso. Ya. No la había visto, Yanela. Ahí recién Se te puede dar una salí. vuelta con el cebolla y tiene los ojos azules. Ah, mira. Bueno, de hecho, a ese se refiere, justamente. Miren, me salí de la presentación. Espérenme un poquitito. Ahí sí. Antes ibas a decir algo y se me olvidó. Lo dice después, no hay problema. Ya, bueno, pero si se fijan ahí, ¿qué es? ¿Ya? Y de ahí se responde usando la estrategia de claves contextuales. Cuando se refiere a eso, es que si yo no sé el concepto, por ejemplo, o como recién me preguntaba la Yanela, si yo sabía, por ejemplo, lo que era una fiera, yo me puedo empezar a imaginar. Es más fácil, obviamente, si yo tengo una imagen. Si a lo mejor el texto me hubiera entregado, no sé, esta imagen de este jaguar, con estos ojos, ¿cierto? Como dice, más, un poco más claro, azules, o más largo, ¿cierto? Que se vea fuerte, yo me lo podría haber imaginado.
Pero como no lo tengo, yo utilizo estrategias claves del texto y puedo decir, por lo menos que es una fiera, por lo menos es un animal fuerte, es un animal ágil. Por lo menos eso podría saberlo si yo no lo sé, no sé lo que es un yaguareté, ¿ya? Y la última dice, ¿qué importancia tiene que el anciano matara al yaguareté en el desarrollo del relato? Acá ya necesitamos una habilidad un poco mayor, porque ustedes tienen que empezar a imaginarse qué importancia tiene que el anciano, o sea, el viejo, a eso se refiere, matara al yaguareté en el desarrollo del relato. Porque si no, no iba a haber noche, iba a morir la luna. Ya. Sí, pero definitivamente sí, porque ella, ¿quién era? Déjenme ver. Estaba la luna, ¿cierto? La luna y la nube, que bajaron a la tierra, ¿cierto? Y algo hicieron, porque por algo bajan, empezaron fascinadas a ver la belleza, ¿ya? Y después Yaguareté Profe, las ataca, ¿sí? la mujer nube hizo crecer a la hojita con la lluvia que tiene. Es que, de hecho, eso es lo que se quiere asumir un poco. Ustedes me dirán, pero profesora, qué extraño, porque ellas bajaron por algo. Y después de que este viejo las defendió, ellas le regalaron algo, ¿ya? Y ese algo está en el título, dice Leyenda de la hierba mate. Entonces, ¿qué importancia tiene en el relato que el viejo las haya, bueno, haya matado al yaguareté en el desarrollo del relato? ¿Qué importancia puede tener? ¿Qué pasó cuando lo mata? Salva a la luna y a la nube. Ya, salva a la luna, ¿cierto? Y a la nube. ¿Y qué hicieron ellas como en agradecimiento hacia el viejo? Dijeron, toma, te doy mate. Nada, mentira. Es que de hecho fue algo así, o sea, fue como, no fue así como tan directo, así como dice la Emi, toma, te regalo el mate, pero sí le hicieron un regalo, ¿cierto? Y ese regalo era lo que ustedes están hablando, que es el mate. Lo hizo como diferente, o sea, lo hizo como más lento, ¿cierto? Le explicaron a través del sueño, ya, que encontraría a su lado una planta, cuyas hojas debían ser tostadas, porque eso es lo otro también, tostadas para hacer una infusión. Y esta bebida reconfortaría al cansado y tonificaría al débil. Entonces, ¿qué importancia tiene? Como ustedes me decían. A mí me gusta el mate, pero le hizo mucho azúcar. También hay personas que les gusta así nomás, ¿ya? Pero sí, a mí igual me gusta dulce, bien dulcecito. Por eso de repente, no sé, o tomar mate con alguien que le... Con pan con palta, exacto. O con una, ¿cómo se llama esto que también se hace en el fueguito? Se me olvidó. Porque es tan rico. No, más que eso, hacen las más... Eso, churrasca. Las churrascas, muy rico. Ay, que me dio hambre. Churrasca con palta, churrasca nomás con mantequilla o con margarina. Y la hierba, en esta casa hierba mate. Muy rico. Bueno, como me decían entonces, ¿qué importancia tiene que el anciano matara al yaguareté en el desarrollo del relato? Salvó, ¿cierto?, a esta luna y a la nube, y hizo que estas tuvieran agradecimiento hacia el viejo y le regalaran, ¿cierto?, esta infusión, le hicieran este regalo. Y ahí es donde supuestamente se crea el mate, porque eso es lo que intenta decir las leyendas. Las leyendas pasan de generación en generación, como lo decía la Emilia, o sea, se pasan de uno a otro, pero no son locales, son más locales, yo puedo cuestionarlas, aun cuando el mito yo no lo cuestiono. Por ejemplo, cuando yo leo el mito de la creación de la Tierra, yo asumo que así fue, que sí se creó. Yo puedo tener otros tipos de mitos, ¿ya? Pero son mitos, hay que intentar ver si es que son o no son, pero yo por lo general no cuestiono mucho el texto. Las leyendas puede ser, porque por ejemplo puede haber la leyenda de La Serena, la leyenda de Coquimbo, y eso puede irse modificando, pero son más locales. Las personas que vienen de afuera a lo mejor no van a creer en nuestra leyenda, porque a lo mejor, no sé, en Uruguay dirían, no, pues si no se creó el mate, o sea, no, sí, no es la leyenda. Esta es una leyenda sobre supuestamente esta tradición de la cultura guaraní, ¿ya? Y ahora, también quiero que me ayuden para poder leer. Bueno, acá estaban las respuestas, ustedes las van a tener. La primera era la costumbre de beber hierba mate. La 2, narrador que no participa de la historia, pero cuenta todo lo que sabe los personajes. Se puede establecer por la tercera persona, ¿ya? 3, una fiera, un jaguar. Se deduce
en gran parte porque la acción ocurre en la selva y porque se alude a un animal, ¿ya? Que se abalanza sobre las víctimas, como recién lo vimos, sobre las mujeres. Y la importancia es que matar al yaguareté permite que Yací y Araray se salven y le regalen la planta del mate al anciano. Seguro no comió hace 5 semanas, pobrecito. Y tuvo que morir en un momento que fue a buscar comida. Puede ser, no sabemos cuándo, quizás estaba justo esperando, como están en la selva no es tan fácil encontrar cierto alimento. Y a lo mejor sí, pues este jaguar estaba esperando que hubiera alguien y justo lo mataron. Bueno, así es, pues así es la historia. ¿Ya? Después, miren, aparece un texto que quizás se ve un poquito menos. Voy a ver si lo puedo agrandar un poco. ¿Alguien le gustaría leer? Ahí se ve un poquito mejor. Un poquito. Ahí está, para que hierva. Este es el segundo texto que se llama El mate. ¿Alguien más quiere leer? ¿Qué dice la almendra? ¿O no quiere leer? Si no leo yo nomás. Déjenme ver. Ah, ya, no. Ya, por ejemplo, dice, si alguien quiere leer me interrumpe. Dice, el mate, dice, se denomina mate a la infusión preparada con las hojas de la planta, bueno, Yec paraguariensis, originaria de las cuencas de los ríos de Paraná, Paraguay y Uruguay, previamente secadas, cortadas y molidas. ¿Ya? Así de hecho se vende, no es que nosotros tengamos que secarla, ni cortarla, ni molerla. El mate es una bebida de compartir que se pasa de persona a persona en una ronda. Ven, si ahí se fijan, de verdad que yo encuentro que es difícil ahora tomar mate. Bueno, no deberíamos compartir el mate, bueno, ahí cada uno, pero la idea es que con el virus no. Cada uno debería tener su vasito que tiene otro nombre y esta pajita que también tiene otro nombre. Que ahora no lo puedo. El vasito parece que él se llama mate y la hierba es hierba mate. La cuestión de la bombilla no me acuerdo cómo se llamaba. Tienes toda la razón, Emilia. Sí, de hecho es así como tú lo dices. Sí, es que es como una boquilla. Es que de verdad que yo lo tengo claro. Sí, de hecho yo tenía varias acá, pero me olvidé el nombre. Mi abuela tiene como, no sé cuántos mates, tiene unos 2 acá cerca de donde yo estoy. ¿Ya? 2, 3. Uno que es de Valparaíso, otro de Argentina y los otros no me acuerdo de dónde. Y otro de que tiene también ahí guardado. Sí, bueno, entonces le gusta harto tomar mate. Sí. Nosotros igual teníamos varios, pero los regalamos ahora, hace muy poquito, porque nosotros dejamos de tomar mate, un tiempo que nos dio por tomar, pero si no lo ocupas, mejor regalárselo a alguien que lo ocupe. Dice, es una tradición que vence las costumbres. ¿Sí? ¿Yo puedo seguir leyendo? Sí, léalo nomás, mucho mejor, a mí me gusta más que lean ustedes. Y al final le dejan un poquito también a la Javiera que quería leer. Ya, Ya. ¿a dónde dice tradición? Es una tradición que vence las costumbres Aislacionistas. accionistas del criollo y empareja las clases sociales en todas las casas de esta zona del mundo al mate. Le toca a la Javiera ahora. No, si queda todavía, termínalo nomás, la Javi puede leer el mate y los guaraníes. Ah, ya. A través de los tiempos es el mate quien hizo la rueda de amigos y no la rueda quien trajo el mate. Exacto. ¿Javi le gustaría leer ahora o más al final? El mate y los guarines. Un gesto honor de gritar es búsqueda, una quiera, sin mal. Los guarines se dispersaron desde el Amazonas hasta el río de la Plata, desde los Andes bolivianos hasta el ¿Litoral? litoral atlántico. Fueron los grandes responsables de la propagación del mate. Su centro neurálgico fue el Paraguay.
Sí, ahí si se fijan lo que leyó la Javi es como un poco más histórico, ¿cierto? Dónde aparece, ¿cierto? Dónde se dispersan estas personas, todo referido obviamente a dónde se origina o dónde se crea la hierba mate. Luego, ¿Sí? los guaraníes no poseían templos, ni ídolos o imágenes para venerar, tampoco grandes centros ceremoniales. La religión para ellos existía y era profundamente espiritual. Por esa razón, no se valían de cosas materiales para representarlas. Yanderuazu era la divinidad que tenía como invisible, eterna, omnipresente y omnipotente. Exacto. Esta forma espiritual que era concreta y viviente, además podía relacionarse con los hombres bajo formas perceptibles de la naturaleza como el plano subjetivo. El concepto del mal era expresado mediante años, fuerza maléfica que generaba la muerte y la enfermedad, además de las catástrofes naturales, fundamentaron la existencia del resto del cosmos en mitos. Creían en la comunidad de vida después de la muerte. Ahí, por ejemplo, gracias Javi, si se fijan, habla sobre contenido, ¿cierto?, de cómo era la cultura de ellos, y qué era lo que ellos creían y qué era lo que no. El título, de hecho, el subtítulo, dice el mate y los guarantes, ¿ya? Guaraníes, perdón. Y esos guaraníes, en este caso, bueno, habla en general de lo que ellos realizaban o la cultura de ellos, qué era lo que poseían, ¿cierto?, a lo que ellos veneraban, sus ídolos, las imágenes, la religión que seguían, ¿cierto?, la forma espiritual y concreta que ellos expresaban. ¿Para qué? Obviamente para poder darle también esta agilidad a esta explicación del mate, porque esa es la finalidad del... Si se fijan ahí, dice, los mapuches, gente de la tierra, más abajito, no sé si aparece, espérenme, para los que no tienen el texto lo voy a bajar, yo lo tengo en el libro también. Ahí. Dice, los mapuches, gente de la tierra, son un pueblo originario del territorio chileno. Esta comunidad también habita en Argentina y llegó a ocupar en tiempos de la colonia todo el territorio pampeano y el norte de la Patagonia hasta parte de Santa Cruz. Este pueblo indígena también es consumidor de mate. Bueno, lo ponen como algo extra, ¿cierto? Para ellos el mate es parte de su dieta alimenticia y en otra época lo intercambiaban con otras comunidades como parte de pago de nuevas adquisiciones. O sea, también se utilizó de esa manera. Y dice, partes del mate que aparecen acá. Déjenme subirle un poquito. En esto. De hecho, ahí aparece ya una imagen, nos ayuda un poquito, ¿cierto?, a saber si nosotros no conocemos el mate. Dice, partes del mate. Hierba mate es el nombre de la hierba utilizada para tomar mate. Ahí está lo que decía justamente la Emilia. Mate es el nombre del recipiente utilizado para servir la infusión. Entonces, ahí tenemos claro lo que yo les decía que no recordaba, que es el mate, el recipiente. Bombilla, ahí está, pues bombilla. Yo les decía boquilla. Se utiliza para llevar la infusión desde el recipiente hasta la boca. Este proceso se realiza a través de la succión. O sea, hay que, ¿cierto?, succionar para poder subir el líquido. Cebar es la acción de preparar y servir el mate. ¿Qué es lo primero? Como lo que también podía hacer el Moisés, ¿cierto? Cuando echan la hierbita le pueden echar naranja, ¿cierto? Y otras infusiones y como que lo apretan un poquito, ¿cierto? Y después se les echa el agüita caliente. La pava, que es la tetera en la que la gente del campo calentaba el agua del mate para cebarlo, que
por lo general, bueno, la gente, yo lo he visto todavía, lo siguen utilizando. En la casa de mi suegra tienen como un brasero chiquitito, ¿cierto? Y una tetera. No sé específicamente si será esa tetera, pero se le llama pava. Hay otros ya que pueden utilizar un termo, pero dicen que es más rico la yerba mate cuando viene de directa, o sea, de caliente, del fueguito. Porque ustedes saben que en el hervidor, ¿cierto? O bueno, en un termo el agua no es lo mismo. No es lo mismo que hacerlo directamente del fuego. El termo, que es el recipiente que mantiene la temperatura del agua para poder cebar los mates, ¿ya? Que en este caso se asimila mucho a lo que recién hablamos, como termo, como todo lo que conocemos, que es lo que mantiene, ¿cierto?, un poco más calentita el agua, o la mantiene caliente. Entonces, ¿qué preguntas vamos a responder de acá? Como ya para terminar, déjenme ponerlo un poquitito más chiquitito, porque ahora sí, ahí sí. Vamos a responder, me parece que yo les compartí solo hasta la 8. Ya las otras no, porque eran orales. De hecho, sí, aparece la 9 que dice reúnanse en grupo y la 10 que redactó un párrafo. Eso no lo vamos a hacer acá. Dice, ¿cuál es el propósito del texto que acabas de leer? ¿Cuál será el propósito? Informarnos sobre las cosas que tiene el mate y la función que cumple. Muy bien, mira, recién una palabra muy importante. Y yo creo que ahí ustedes ya pueden conocer la diferencia, me da la impresión de que ya la conocen. Lo que se indica acá justamente es informar, ¿ya? Porque como es un artículo, lo que nos está dando es a conocer información nueva. ¿A qué se le denomina el mate? ¿Cierto? Habla sobre los guaraníes, su cultura, e incluye también después a los mapuches. Entonces lo que nos está haciendo es informarnos sobre, ya sea la cultura de un grupo de personas, ¿cierto? Una comunidad, y nos habla directamente del mate. Entonces el propósito, súper bien, la Yanela parece que respondió, ¿cierto? Es informar sobre el mate, principalmente porque ese es el título, y sobre algunos elementos que apoyan a la temática principal. De hecho, acá yo me parece que también les había puesto, acá está la respuesta. Bueno, el propósito es informar sobre el mate. Ustedes pueden complementarlo más. Después dice, relee el texto y subraya fragmentos en que se evidencie cada uno de los siguientes recursos: datos, ejemplos y justificaciones. Luego responde, ¿para qué el autor incorporó estos elementos? ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros nos devolvemos un poquito, yo creo que acá podemos igual identificar varios datos, también ejemplos, ¿ya? Y justificaciones. De hecho, en todo momento, como el texto nos informa, nos está dando datos. ¿Ya? Yo igual en el PPT les marqué algunos, no acá en el texto porque me cuesta poder marcarlo. De hecho, como que Meet no nos acompaña mucho para yo poder rayar la pantalla. Zoom sí, pero por eso mismo yo acá se los puse. Acá, miren, bajé, pero no se me pase. Les puse yo que la respuesta era súper variable porque el texto, como les decía, está completo, lleno de datos y también de algunos ejemplos y justificaciones. Entonces ustedes podrían haber marcado varias. La idea es que ustedes puedan subrayar la explicación que está en el primer párrafo cuando habla del mate, cuando dice, voy a ponerlo acá para no devolverme, dice, se denomina mate a la infusión preparada con las hojas de la planta, originaria de las cuencas de los ríos. Todo eso, el primer párrafo habla sobre la explicación del mate. Los datos los podemos encontrar en el recuadro de las partes del mate. Cuando dice hierba mate, es el nombre de la hierba, el mate es el nombre del recipiente, la bombilla que se utiliza para llevar la infusión desde el recipiente hasta la boca, el cebá, la pava y el termo, ¿ya? Y el ejemplo, bueno, acá habían igual varios, pero podrían haber puesto el consumo del mate por los mapuches, ya que podría haber sido uno de los cuantos ejemplos que hay, porque sabemos también que en otras culturas también se toma mate. Entonces asumimos que no solamente es un dato el que los mapuches lo tomen, sino que también los guaraníes, ¿cierto? Y en qué momento y para qué. Entonces ahí como la respuesta, como les decía, es un poco más variable. Pero sí me gustaría que pudiéramos responder juntos esta que aparece acá en la misma pregunta. Dice, ¿para qué el autor incorporó estos elementos? ¿Para qué los habrá incorporado? Esto de los datos, las explicaciones, la justificación, ¿para qué?
¿A alguien se le ocurre para qué puede haberlo incorporado? Para dar mejor a entender. Muy bien, para dar mejor a entender, porque si supuestamente el propósito del texto es informar, cuando yo doy más información, ¿cierto? Expongo mejor la información, ¿no? Porque si yo les digo, no sé, algo muy simple, a lo mejor a ustedes les va a quedar claro, pero en este caso yo creo que el texto requería de más información porque no todos quizás conocíamos, ¿cierto?, lo que era el mate o la yerba mate, o quizás la habíamos oído, pero era necesario que a lo mejor se explicara históricamente qué era lo que pasaba, ¿cierto?, con los guaraníes y que se incluye también otro ejemplo que son los mapuches. Y otros datos, como lo que habíamos visto recién, cuando yo les decía, no me acuerdo cómo se llama esto, no me acuerdo cómo se llama esto otro. ¿Por qué? Porque requiero de datos para que yo me informe de mejor manera. ¿Qué información aporta el texto, la ilustración del mate? ¿Qué información aporta el texto, la ilustración? Cuando vemos la imagen, ¿cierto? Si lo vemos acá arribita, para los que a lo mejor no tienen el libro. ¿Qué información aporta esta imagen al texto? ¿Qué estará haciendo esa imagen en función a lo que habla el texto? O a lo mejor qué hacen las imágenes, qué aportan las imágenes hacia los textos. ¿Se acuerdan cuando yo les contaba que a lo mejor hubiera sido más fácil que la leyenda anterior hubiese tenido a lo mejor la imagen de un jaguar o un animal o esta fiera que hablaba? Porque así nosotros podríamos ver qué hubiera pasado. Por ejemplo, ¿será más fácil? O por ejemplo, cuando veo los cuentos infantiles, los cuentos tienen mucha imagen. ¿Por qué creen que tendrá tanta imagen? Para hacer volar la imaginación de los niños. Para que Súper, piensen ¿cierto? así como están. Así. Y acá, por ejemplo, ¿qué nos sirve entonces? ¿Qué refuerza esa imagen con el texto? Que es como similar a lo que recién me decías Para entender mejor el texto. muy bien, Nicole, para entender mejor, ¿cierto? Como que lo que hace es reforzar un poco la idea, porque a lo mejor, no digo, yo no sé si todos conocían el mate, a lo mejor sí, me estoy equivocando, pero puede que alguno no haya sabido lo que era un mate. Y al mirarlo, dice, ya sé lo que era un mate. Porque a lo mejor no lo recordaban, porque el mate, por lo general, bueno, también lo pueden tomar en taza, pero lo ideal sería que no lo tomen en taza, sino que en el mate. Y ese mate tiene una forma, ¿cierto? Algunos, bueno, son más redonditos abajo, ¿cierto? Hay otros que son alargados, hay diferentes modelos, pero este es un mate muy conocido, o sea, yo lo miro y digo, ya sé lo que es un mate. Y se toma con esta bombilla, como se dice, que no es una bombilla tampoco plástica, por lo general es una bombilla que es de metal. ¿Sí? Aquí yo busqué cómo se llama, yo aquí tratando de buscar cómo se llamaba la bombilla del mate, ¿Mm? y más que sale que es como que en plan pajilla nomás, así. Ya. Sale. Yo igual pensé, Emilia, que tenía otro nombre más específico, Mm. pero no, por eso yo también hablo cuando dice bombilla, bueno, ya las bombillas no se están utilizando mucho, las de plástico, que no son útiles al planeta, ¿cierto? Pero las bombillas por lo general tienen salida por arriba y por abajo. Se utilizan de La- madera. ¿Se imagina? Pero, por ejemplo, es que lo que pasa es que las bombillas, sí, pues la bombilla del mate es diferente. Y la bombilla puede, por lo general, es de metal, ¿ya? Si fuese, yo no, de verdad no he visto de madera, yo creo que debe haber, ¿ya? Pero deben tener como un filtro, no sé si se han fijado que baja la bombilla y tiene abajo como una cosita redondita y tiene como hoyitos, ¿ya? Pero para que yo le muestro ¿Qué cosa? Ya. la bombilla que tiene mi abuela. Espérame. Mire. Lo que pasa es que si me sale, o sea, cuando yo me salgo después no los veo, se me quedo como colgada. Porque recién también habían mostrado algo y no lo vi. Y como No tengo se ve la pantalla, profe. No se ve la pantalla. no, es que lo que pasa es que quería mirar lo que estaba mostrando la Emilia. Esa justamente es la bombilla. ¿Ven? Si se Profe, fijan, ¿sí? el dulce es muy típico para la gente. Sí, es verdad, Javiera. Alguien por ahí se llama bombilla. Bueno, estamos en la horita, así que déjenme llegar a la última. Dice,
Bueno, ¿qué aporta? Obviamente las ilustraciones siempre ayudan muchísimo a que se entienda el texto. Recién lo decía también Nicole, ¿cierto? Ayuda a comprender. En el texto anterior, si a lo mejor hubiera estado, no sé, el jaguar ahí mismo, la luna, hubiera mostrado el viejo, yo creo que hubiéramos entendido también mejor la historia. Lo refuerza la historia. Bueno, dice, y antes de leer el artículo informativo, ¿qué sabías acerca del mate? ¿Qué aprendiste sobre él? Ya que a lo mejor es como la última pregunta que nosotros les hacemos. Esta respuesta es variable, ¿ya? Y no sé específicamente si ustedes conocían o no el mate, a lo mejor sí. Yo creo que sí, Yo sí porque lo varios... conocía. Yo sí conocía el mate. Exacto. Y para terminar, ¿qué tipo de texto es la leyenda de la yerba mate? La que leímos. Literario. ¿Un texto? ¡Literario! Muy bien, texto literario. ¿Y qué tipo de texto es el mate? El que hablaba sobre el mate. El que leímos recién. Si este era Informativo. claro, Informativo. Y informativo, la bájale el volumen, puro. pero ¿será un texto literario o no literario? Porque recién ustedes me dijeron que Literario porque no puedo ser no literario. decías cuál decía, literario o no literario, Javi. Literario. Pero recuerdo una cosa, sí, Javi, lo que pasa es que el primero que leímos es la leyenda de la yerba mate y ese sí es literario, porque te cuenta como la historia, ¿cierto? De la luna, ya, del viejo, que viene este jaguar, que le tiene una flecha, como que tiene acción. Pero el segundo es informativo, entonces, ¿qué será? ¿Literario o no literario? Ahora que lo pienso, no literario. Ahí sí, Javi. De hecho, el del mate, como te entrega datos, información, justificaciones, ese no es literario, es no literario, ¿ya? Siempre recuerden eso cuando ustedes vean, por ejemplo, un texto que no tenga secuencia, no tenga acciones, no te cuente como una historia, ustedes cuestionen y digan, ah, no, este texto no puede ser literario, tiene que ser no literario. ¿Y en qué se relacionan ambos textos? ¿Qué relación tiene uno con el otro? ¿Por qué los habremos leído acá, por ejemplo, en la clase? O sea, es como la diferencia que uno Iba a decir algo yo. es como, por ejemplo, así como una noticia que te informa sobre el mate. Ya, de hecho sí, estaba informando sobre el mate. Pero ¿tienen alguna relación los textos, los que leímos recién? El que se llama Leyenda de No, la yerba mate con el mate. no, yo iba a decir otra cosa. ¿Qué iba a decir? Que hablan del origen del mate. Eso muy bien, Nicole. De hecho, ambos hablan del origen del mate, pero de diferente manera. Por un lado, el primero te cuenta una historia, ¿cierto? Una historia que puede ser ficticia, Uno es lógicamente. uno es como de la muerte, habla sobre la muerte, otro habla de Jackie y Adán y así. Exacto. Y el segundo lo que hace, bueno, es explicar, ¿cierto? O ponerle información sobre el mate. Emilia, ¿tú ibas a decir algo? No. Ya. Bueno, y lo último que siempre yo les pongo, lo último. ¿Qué aprendimos hoy? ¿O creen que pudimos lograr trabajar con los objetivos que nos habíamos propuesto? El mate. Yo aprendí que los nombres de animales de acá se Ya, dicen de bien. diferente manera en otros lugares. Sí, exacto. Pudimos leer, ¿cierto? En este caso una leyenda, pudimos leer algún artículo, pudimos relacionarlos. Profe, Porque a mí se me la dio la pregunta. ¿qué cosa? ¿Cómo era? Se me la dio la pregunta que dijo. Ahí no te escucho tan bien, pero algo me dices de la pregunta. Si la puedes repetir, Sí, yo que creo. se me Ah, ya. contaba a mí. Lo que les consultaba siempre al final de las clases, ¿qué es lo que aprendimos hoy? O que si pudimos o no a lo mejor trabajar o cumplir con los objetivos de aprendizaje de la clase de hoy, que era justamente leer, ¿cierto? Sobre el mate. Sí. De hecho, eso leímos, ¿cierto? Vimos la información sobre el mate, leímos una leyenda sobre el origen del mate y también leímos un artículo que explicaba, ¿cierto?, el mate o cómo, de dónde... ¿Mm? Además, era no literario, que informaba a la No gente sé. el mate. Eso también es importante, que informa.
¿Cierto? Hay uno que Profe, informaba y el otro te contaba la historia, ¿sí? ahí la leyenda que leímos recién, la de antes, Sí, em, esa mujer sí puede bajar, pero no en forma de mujer, sino que en nube, pero sí puede bajar. exacto, eso también, ¿cierto? Lo vimos, era parte de la historia de la leyenda de la yerba mate, donde aparecían, ¿cierto? Estas dos mujeres que bajaban a la tierra, porque era la luna y la nube, ¿cierto? Y ellas eran las que salieron como a caminar a la selva, y ahí fueron atacadas por el jaguar, o Pero el si baja jaguarete. la luna acá, si baja la luna y no en forma de mujer, no destruye el planeta. Ya me volvió. Sí, pues Profe, definitivamente. La plata la noche ¿Sí? entera. ¿usted sabe Dígame, en qué año existió la yerba mate? ¿en qué año? ¿Sí? Miren, a mí me da la impresión de que debe tener muchos, porque recuerden que como Millones. es parte de la naturaleza, yo creo que cuando el hombre se empezó a dar cuenta, porque recuerden que cuando el hombre Profe, empieza a indagar, ¿cierto?, qué era lo que podía hacer para alimentarse, es ahí donde empieza a sacar las hierbas, ¿cierto?, de la tierra. Entonces, yo no sé una fecha exacta, pero entiendo que debe ser hace mucho, ¿ya? profe, ¿Sí? Puede ser como más de millones de años. hace Sí, trillones y trillones y trillones de años. sí, porque insisto que esto está, es la naturaleza, y lo primero que se creó, supuestamente, ya según pensemos un mito, se crea, ¿cierto? Los que creen a lo mejor en Dios, los que creen en la ciencia, bueno, ahí depende, porque hay algunos que pueden asumir de que nosotros estamos desde el mono, de los animales, otros, ¿cierto?, por la creación de Dios, eso depende de las Ahora, creencias que ustedes tengan, ahora de la pregunta que había hecho la Javiera de cuánto existió la Vía Láctea o algo así, que había dicho, ¿sí? me Sí, estoy de hecho, preguntando cuántos años tendrán los alienígenas. es Sin que eso nada también es que otro tema, porque los alienígenas, o sea, sería egoísta pensar que somos los únicos acá en la Vía Láctea, pero puede que a lo mejor existan o no. No sé si todos creen en ver. que existe vida en otro planeta, ¿sí? En YouTube apareció un niño que era de Pocillo y Que dijo no sé qué cosas de ¿Ya? que de hecho los alienígenas eran como tipo serpiente o algo así. Mm. Pero como les digo, esa información que ustedes también pueden buscar, por ejemplo, si quisiesen también saber en qué momento se puede originar el tema de la yerba mate o cómo se descubre, ¿sí? Eh, Ahora me acabo de preguntar si uno entra a un hoyo negro de la galaxia, puede tener la probabilidad de morir y tener la probabilidad de llegar a otra galaxia o otras partes, más allá Es de que lo que por eso hay que hay. ir a pasar, o sea, ¿qué puede pasar? De verdad, es complejo, pero yo creo que igual nosotros tenemos que ver nuestra mente para poder a captar opiniones diferentes, y esa es la idea. ¿Qué pueda pasar? No sé, ¿ya? Ya chicos, mire, estamos en la hora, podemos seguir trabajando y buscando, quizás para la próxima semana si tienen algún datito del mate o si tienen información extra que ustedes puedan buscarla, dialogamos la próxima clase. Vamos a seguir leyendo textos, ya para que sepan, ¿sí? Nada que ver con la clase, pero una pregunta. Dígame, ¿Por qué la voy hirviendo hablando una papa, pero endurece un huevo? ¿cómo? ¿De dónde sacaste eso? ¿Cómo? 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 ¿Cómo Se dijiste? me vino de que, ¿Qué pasó? ¿por qué el agua hirviendo hablando ¿Ya? una papa, pero endurece un huevo? Ah, yo creo que yo sé, no sé. Dale, dale. Sí, tienes toda la razón, pero igual lo endurece, pero no del todo, o sea, se entiende que igual yo lo Se puedo, queda blandito. queda blandito igual, porque un huevo duro, por ejemplo, pensemos en eso, está Está diciendo durito. la Biblia de que queda con textura así, no líquida. mm, Sí, no, lo otro es que es verdad, pues hace esa semejanza entre una papa que es dura, el agua hirviendo la blanda, porque la podemos comer, y el huevo es líquido de alguna manera, porque igual tiene como una contextura un poco viscosa, y cuando la pones al agua caliente se endurece. Cosas Ok. de la física, de la física, no sé, de la Física química, cuántica y luego. todo. Ya chicos, no sé si Profe, tienen más dudas, algo más que quieran. Yo Sí, quería dime. aclarar unas cositas. Ah, ya, súper, profesora. Que en el chat, cuando yo les pongo un link, es una página que se llama Mentimeter, en el cual se le hace una pregunta para poder hacer el cierre y ver si
si comprendieron, por ejemplo, yo les había hecho la pregunta qué características tiene un artículo informativo, porque era el último artículo que vimos, y como que vi que estaban un poquito perdidos, y solamente un niño respondió, así que cuando les mande esos links, los invito a pinchar y responder, y lo analizamos y lo vemos al final. Mándalo al grupo. Sí, no, lo mandé bueno, también podría mandarlo por el WhatsApp, pero en estos momentos se compartió en el chat. Y respondió solo un niño, así que los invito después a poder mantener esa interacción y yo saber quién está leyendo el chat y participando. Lo otro, contarles sobre el próximo martes, tenemos la mateada a las 5 de la tarde, tengo inscrito a Jonathan, Edson, a Yanela, Moisés y Almendra. Me quedan 2 cupos más, si alguien quiere participar en el Zoom con el grupo argentino, me escribe por el chat, para guardarle un cupo tiene que tener... Javiera tiene que tener Zoom y prender la cámara. Voy a preguntar nomás. Para decirle después en el WhatsApp. Ya, pregúntale. Claro, se comunican conmigo por WhatsApp o le avisan a la profesora Ivania para guardarle el cupo, ¿ya? Porque todavía me quedan 2 para este curso. Pues Ivania. Sí, dígame. ¿Sabe que yo como algunas veces papas fritas? ¿Verdad? Sí, no me sé mal. Una vez comí muchas papas crudas y no sé mal. ¿Pero te gustan así o les salieron crudas y te las comiste igual? Me gusta. Ah, mira. Bueno, en gusto alimenticio no hay nada siempre que esté bien lavada, ¿ya? Y no te haga mal. Así como que la lavan, la pica y no me como así como permiso, sacar una y me la como. Es que de hecho es de la naturaleza, pero la idea es que no te haga mal porque como no está cocida. Profesora. Recuerden, sí. Yo estoy ahí en el grupo, ¿cierto o no? Justin, tú debieses estar en el grupo, tú dices de WhatsApp. Sí, creo que me acuerdo que estaba. Te voy a revisar porque yo debieses estar. ¿Tú recibiste el WhatsApp recién con el material que envié o no? Sí. No, pero hablo en el grupo de ese de la gente del argentino. Ah, no sabía, profesora, el Justin. ¿Usted quiere participar, Justin? Pero no me acuerdo, creo que estaba, ¿no? No, dice la profesora. ¿Sí? ¿Usted ha ido a una protesta? ¿A una marcha? Sí, quiero estar. ¿A una qué, Javiera? ¿A una protesta? Fui una vez, hace poco, o sea, bueno, no hace poco, para el estallido social, fui en una oportunidad. Fui en un momento, sí, seguro, o sea, seguro digo yo, porque recuerden que las protestas de repente no tienen un final muy bueno, ¿cierto? Pero pueden participar de un... yo fui como a la marcha feminista. No te escucho también, Javi, pero me entiendo que tú fuiste a una, ¿no? Sí, y vi a la profe Romina. Ah, a la profesora Romina, la profesora de lenguaje. Sí, era que se fue. La profesora Romina, bueno, no sé qué protesta me dices tú, pero habían varios, como no sé, habían habido varias protestas. Esa vez, cuando se fue la profe Romina, todos estaban llorando. Hasta yo. No te escucho también, Javi, pero tú cambiaste. Profesora, voy a detener la grabación para que nos despidamos y ahí si alguien quiere comentar algo, puedes quedarse en línea un ratito más con la profesora. Ya pues. Elena, te queda ahí un poquito. Sí, así que nos despedimos y Jackie, hablemos por el chat para los que quieran inscribirse en la mateada. Chao. Exacto, chao, que estén bien. Chao. Chao.